Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema, vamos a comenzar a tratar el tema de políticas agrícolas y más que ir viendo cada una de ellas que la tienen en el material, me gustaría marcar algunas pautas para que les sea más sencillo el desarrollo de estos temas. En principio, las políticas agrícolas que vamos a trabajar son la PAC, la Política Agrícola Común Europea, o sea, de la Unión Europea, la Farm Bill, que es la política agrícola estadounidense, la política agrícola japonesa y la política agrícola china. Muchas veces me dicen, ¿y por qué no está la política agrícola argentina? No hay una política agrícola tal como estas que mencionamos, donde incluso muchas de ellas por ley tienen una extensión de 5 o 6 años. Entonces, a lo largo de la materia, obviamente vamos a ir viendo situaciones y medidas políticas que se van tomando a nivel agrícola en Argentina, pero no la podemos denominar, o no tenemos algo como para denominar política agrícola, así de esta manera tan normalizado, ¿sí? Así que bueno, ese punto es uno de los que quería aclarar. Ahora, que justamente vamos a hacer un trabajito, una actividad de esta manera, cruzando las 4 políticas. Lo que me parece más importante, al empezar a leer, ustedes van a ver que, hay muchas medidas, muchas cuestiones puntuales. No es necesario que sepan, o sea, sí es importante que tengan una idea de todas las medidas, pero lo más importante es que puedan vincular a esas medidas con las cajas, ¿sí? Que tengan una idea de cómo se maneja cada una de las políticas en relación a sus medidas y, vuelvo a repetir, relacionando esto con las cajas que mencionamos en el otro video, la caja ámbar, la caja azul, la caja verde, la caja especial. La Unión Europea, o la PAC mejor dicho, tiene unos principios de funcionamiento, ha tenido algunas reformas, pero fíjense, la Farm Bill, la estadounidense, es mucho más concreta, es una ley que se renueva y no tiene unos principios de funcionamiento. Ahora, tienen medidas en común, por ejemplo. Hay una medida que me gustaría que focalicen en ella porque la vamos a ir recorriendo a lo largo de las 4 políticas, que tiene que ver con los precios mínimos. En las 4 políticas, o sea, en la europea, la estadounidense, la japonesa y la china, hay medidas relativas a los precios mínimos. En algunos casos las manejan de igual forma, en otras de manera parecida, pero con alguna instrumentación distinta. Vamos a plantear qué es esto. La PAC, ¿sí?, maneja una política de precios mínimos, en donde la autoridad que canaliza todo esto, la Unión Europea tiene distintas instituciones. Ahora, la institución que canaliza todo esto se llama FEOGA, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Lo tienen en el material mencionado. Cuando FEOGA y el resto de instituciones determina que, por ejemplo, para tal región, porque en la Unión Europea se maneja mucho por regiones, independientemente de los países, de hecho hay un comité de regiones, para tal región, o mejor dicho, los productores de tal región, de tal cultivo, van a tener un precio mínimo de tanto. Si el precio internacional cae por debajo de ese precio mínimo, el Estado, ¿sí?, le compra esos productos a ese precio mínimo establecido. La Farm Bill en Estados Unidos tiene una política de ese estilo que tiene que ver con la cobertura de precios, pero no le compra el producto, sino que lo que hace es pagarle la diferencia, ¿sí? Japón trabaja de la misma manera que Estados Unidos. Y China tiene una política de precios de protección y una política de liberalización de precios. ¿En qué consisten estas dos? China es un caso completamente aparte de todo lo que podamos comentar, no solo por su población, la cantidad de población, sino por su sistema económico y político, la transición que están viviendo.
Entonces, ahí hay un cambio, o mejor dicho, va a haber características completamente diferenciales que no encontramos en las otras políticas. Y precisamente con una centralización tan importante por parte del Estado, aún hoy, China tiene, lo que pasa es que China entró en el 2001 a la OMC, entonces se tiene que regir por las reglas del comercio internacional, aunque se le han dado muchísimas excepciones. De hecho, Donald Trump se ha quejado públicamente en más de una ocasión de esta situación. Pero en definitiva, se tiene que regir por las reglas del comercio internacional. Entonces, ¿qué sucede? China tiene establecido una política de precios de protección. A diferencia de la política de precios mínimos de cualquiera de los otros países o bloques que mencionamos, no hace falta que se dé la contingencia de la caída del precio internacional por debajo del precio establecido, sino que directamente fija para tales cultivos o los productores de tales cultivos en tales regiones un precio de protección. Como eso de alguna manera está cuestionado a nivel internacional, está migrando esos subsidios a otro tipo de subsidios que se llaman de liberalización de precios de mercado. O sea, que de alguna manera los productores empiecen a acostumbrarse a trabajar con los precios de mercado tal como sucede en los otros países. Entonces, de ahí que manejen esas dos políticas y que de alguna manera, como dije recién, esté migrando de una hacia la otra. Bueno, también les recomiendo que complementen, obviamente, porque hay muchísimas cosas más, pero quiero que lo enganchen de esta forma, porque el trabajo que vamos a hacer va a tener estas características en relación a poder estudiar todas estas temáticas, no de memoria, sino relacionándolas y vinculándolas. Cualquier duda, obviamente, estamos a disposición en la plataforma y bueno, en el espacio sobre todo de conexión de día y horario de la materia. Muchas gracias.